cuando se comparte. Este racionalismo cartesiano al que nos referíamos, que a través de los libros yo puedo llegar a esas cosas naturales, ¿no? Y así el empirismo inglés de David Hume va a ser un empirismo un poco radical. Mientras John Locke dice, somos una hoja en blanco y nos vienen llegando ideas, y entonces en esa hoja en blanco yo voy escribiendo ideas, y las ideas innatas no existen, porque él, a partir de la experiencia de observar a un bebé, dice, el bebé es imposible que tú digas que ya viene con ideas innatas, y mucho menos que llegues a esas ideas innatas a través de la lectura. David Hume parte de esto, de John Locke, pero él va a radicalizar el empirismo inglés, porque va a decir, al final de su teoría, que precisamente hay un inacceso a la realidad, ¿no? Él dice, no hay ideas innatas. Entonces toma de referencia a John Locke, y ustedes tienen ahí un dibujo donde más o menos intento explicar la teoría de forma simple de David Hume, y él dice, de toda esa realidad compleja, aunque no estaba consciente de que la realidad era compleja todavía, pero de toda esa realidad que existe, a mí me llegan solamente impresiones sensibles. Estas impresiones sensibles pueden ser impresiones sensibles o pueden ser simples ideas. Las simples ideas no tienen tanto impacto en mí, y ahí estaría criticando un poco la lectura. Yo leo y no va a tener tanto impacto para conocer la verdad como si lo va a tener una experiencia real de impresión sensible. Impresión sensible, ¿por qué? Porque la siento. Entonces, de esa realidad que existe fuera de mí y de la cual me llegan algunas impresiones, no me va a llegar toda la realidad, sino nada más las impresiones que puedo percibir con los sentidos, voy a tener en mi mente, esas impresiones se van a mezclar con ideas previas. ¿De dónde surgieron estas ideas previas? De impresiones anteriores, de esa listita que en John Locke se va llenando de ideas a partir de que nacemos. Entonces, las ideas previas con las impresiones sensibles me van a formar una idea de realidad, pero no va a ser realidad, sino simple vamos a estar en una idea. ¿Qué está diciendo en el fondo David Hume? En el fondo está diciendo que a la realidad yo no puedo acceder. Y entonces así me puedo encontrar con una persona que normalmente puede tener ideas así muy conectadas en sus neuronas, y que al observar la realidad se forma otra cosa de realidad. ¿Por qué? A veces puede ser porque no puede enfrentar su propia realidad, ¿no? Entonces, yo, en resumen, la teoría de David Hume y su empirismo radical, yo me formo ideas de realidad, y esas ideas de realidad se van a pasar a ser ideas previas en un futuro, pero aparte van a ser eso, nada más ideas de realidad. Y por lo tanto hay una barda cognoscible que me va a impedir acceder a esa realidad. Esto se va a dar por hecho por Kant. En su libro Crítica a la razón pura, él dice, hay algunos que están hablando ahí hacia el norte, ¿no? Y que han descubierto, lo describe de otra forma, pero más o menos da a entender que han descubierto cómo la realidad nos puede engañar y cómo no podemos acceder a ella, ¿no? De alguna forma, cómo estas ideas abstractas se forman por ese contacto con la realidad a través del tiempo. Y entonces Kant, ante esa limitación, decide formular su crítica a la razón pura. Y en esa crítica a la razón pura lo que generó fue una razón o los universales a los cuales llego, pero a través de ¿qué? De una racionalidad lógica, que para mí es la mejor. Y que si tú la criticas en la actualidad y dices, no, es que los valores se transforman, a veces hay quien te va a decir, no, Kant dijo que no. Y al parecer, como Kant lo dijo, pues eso ya se va a quedar para siempre, ¿no? ¿Por qué le llamamos universalismo a lo que construyó la modernidad? Porque nos explica Enrique Dussel de la palabra uno. Entonces en esa una diversidad, eso único, es a lo que yo llego, pero a través de la razón. El ejemplo que yo casi normalmente pongo, ¿no?, para comprender lo que serían las cosas universales o los valores universales. Yo llego a esos valores universales de la forma kantiana, a mi deber ser,
a través de la razón lógica. ¿Por qué? Porque presupongo que es lo mejor. ¿Qué pasa si el que tengo enfrente me dice, no, esta racionalidad no es la mejor? Normalmente, aunque suena feo, pues en resumen sería eso, ¿no? Esa persona que tengo enfrente para mí es un menso. ¿Por qué? Porque no está llegando a esa misma racionalidad. Y si no está llegando a esa racionalidad es porque no está aplicando una racionalidad lógica y no sabe que esos valores son los que más nos convienen y por eso serían universales. ¿Qué tiene que ver esto con el derecho? Precisamente ese es el fundamento de origen. Vamos a concebir en el derecho que no existe un posible acceso a la realidad. Entonces, ¿qué hacemos? Construimos un deber ser a través del derecho que después queremos imponer a la realidad. ¿Cuál es la crítica y el problema de esto? Que ese deber ser, después lo vamos a ver, va a ser construido en comunidad, pero siempre en esas comunidades va a haber excluidos. Y mientras estamos aquí en Kant, ese deber ser va a ser un deber ser individual que yo construí creyendo que tengo una racionalidad lógica y que no tengo una construcción, que estoy siendo totalmente objetivo y quiero llegar a lo que más nos conviene a todos. Y de esta manera voy a imponer al otro mi deber ser. Y así, ustedes lo pueden ver, funciona el derecho. Cuando yo digo, por ejemplo, ahorita que está de moda los matrimonios igualitarios y las manifestaciones que se han hecho en México en los últimos días, vamos a tener que el deber ser propio, con fundamentos en la iglesia, entre hombre y mujer, el matrimonio y nada más para procrear, se impone en un código civil. Creemos que es lo que más nos conviene a todos y vamos a tener algunas personas excluidas de ese deber ser y les vamos a decir que no, que están equivocadas porque el matrimonio es natural. Y llegué a él, si ustedes quieren, de alguna manera, porque es lo que más nos conviene a la sociedad. Pero ahí estamos arrojando muchos oprimidos que en la tradición latinoamericana se van a intentar liberar, ¿no? Y por eso vamos a tener el proceso de liberación, pero eso ya lo dejaremos para otro tema. Hasta aquí terminamos este video, entendiendo que la construcción de ese deber ser tiene su origen en el empirismo inglés y su negación de acceso a la realidad, y el cual estaba enfrentando la literatura y la racionalidad cartesiana, ¿no? De René Descartes, la cual decía que a través que eso ya existía, era una cuestión innata y yo llego a través de ella a partir de mi esfuerzo en la lectura. Entonces viene el empirismo inglés y dice, no, yo aprendo a través de la realidad y voy formando mis ideas de realidad, pero el problema está ahí, en la barrera que tengo cognoscible para con la realidad. Y así vamos a construir de forma racional y lógica el deber ser kantiano, que nos va a llevar a hacer un deber ser individual, impuesto a la realidad y pues violador de derechos humanos. ¿Por qué? Porque en el siglo pasado nos dimos cuenta que la realidad no es universal ni única, sino que es diversa y abierta, ¿no? Y entonces seguiremos en videos posteriores hablando de eso. Estoy abierto a comentarios y sobre todo para ir mejorando, siempre con el pensamiento de que el conocimiento crece cuando se comparte.